En esta cápsula informativa presentaremos el tema literatura emergente. La literatura emergente es un fenómeno que ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos años. Se trata de un movimiento literario que se caracteriza por romper las convenciones establecidas y explorar nuevas formas de expresión. A diferencia de la literatura tradicional, la literatura emergente busca sorprender y desafiar al lector, utilizando técnicas narrativas innovadoras y abordando temas contemporáneos de manera original. En este contenido profundizaremos qué es la literatura emergente, cuáles son sus características principales y qué autores están destacados. El surgimiento de la literatura emergente. La literatura emergente es un fenómeno que ha ganado fuerza en los últimos años. Se refiere a las obras literarias creadas por escritores jóvenes o desconocidos que buscan romper con los esquemas tradicionales y explorar nuevas formas de expresión. Este movimiento literario se caracteriza por su frescura, originalidad y experimentación. Los autores emergentes suelen abordar temas contemporáneos como la tecnología, la diversidad, el cambio climático y la identidad, ofreciendo perspectivas únicas y novedosas. Características de la literatura emergente. Las formas emergentes de la literatura consisten en la función de viejos géneros literarios como el romanticismo o el realismo para la creación de textos adaptados a la cultura actual, combinación de artistas y un pragmatismo sobre los cuales son los aspectos más destacados de cada género y cómo pueden colindar en uno nuevo. Cómic. El término cómic es un préstamo aceptado de la lengua inglesa. Cómic es decir gracioso, que hoy en día se entiende como sinónimo de historieta o incluso novela gráfica. En todo caso, se trata de una forma de expresión artística, a la vez que un medio de comunicación, que consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún tipo. Pueden ir enmarcadas en viñetas, es decir, en recuadros cuya forma y estilo se corresponde al contenido narrativo o temático que hay en su interior, y pueden o no contar con el apoyo del texto escrito o de signos, caracteres propios del género. Novela gráfica. La novela gráfica es un término que se usa para definir un nuevo tipo de historieta dirigida a un público maduro, que posee un formato de libro, pertenece generalmente a un único autor, relata una historia prolongada y posee una elevada aspiración literaria. La novela gráfica recoge características de la novela escrita, tales como el subjetivismo, la autobiografía, los diferentes tiempos narrativos, el desarrollo de la psicología de los personajes, la construcción de una atmósfera particular y envolvente, que describe el ambiente y lo relaciona con el protagonista, y los personajes secundarios de la historia, la exploración lógica y la motivación en el relato, el desarrollo de la relación causal de los hechos, entre otros. Poesía visual es donde la imagen predomina sobre el texto y el lector logra entender el mensaje profundo del poeta, el cual expresa un sentimiento, ideas o experiencias. Según Guillermo Martín, es la semejanza que existe entre una frase y la imagen que la expresa con un efecto poético o musical. Historieta. La historieta, también denominada cómic, es una forma de expresión artística que consiste en una serie de dibujos, complementados a no de texto, que leídos en secuencia componen un relato. Estos dibujos suelen ir enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. A continuación veremos el tema de ¿qué son las drogas? ¿Qué son las drogas? Las drogas son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo y mente. ¿Cuáles son las 5 drogas más consumidas? En primer lugar tenemos el famoso alcohol, seguido de la ayahuasca. En tercer lugar, el cannabis o mejor conocido como la marihuana. Después serían los depresores del sistema nervioso central, seguido de la cocaína, el fentanilo, el GHB y por último tenemos los alucinógenos.